Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo les va? Les saluda Leslie Viata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Y estamos en transmisión en vivo en nuestro enlace vía Zoom a través de nuestro programa Entérate con Leslie por nuestro canal YouTube. Estamos en esta noche, tenemos a un invitado, al doctor Oscar Esquiapa, con quien vamos a conversar acerca de lo que ha sido este ataque, enfrentamiento entre Israel e Irán, la forzada negociación de un alto al fuego por intermediación de los Estados Unidos previo ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Luego también tenemos en agenda lo que viene sucediendo en la OTAN, en la cumbre de la OTAN, en la que Estados Unidos ha propuesto el aumento del 5% del PBI para poder, digamos, aumentar este presupuesto en el tema de defensa en esta cumbre de la OTAN. Ya han habido ciertas discrepancias sobre estos aspectos y vamos a ver cómo se presenta esta cumbre, cuál es la perspectiva de análisis que podemos tener de cara a lo que sigue siendo el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre Israel con Hamas y la ocupación de Palestina, y ahora que momentáneamente ha habido un alto al fuego entre Israel con Irán. Sin embargo, la comunidad internacional está preocupada porque es evidente que estos ataques inusitados no solo violan el derecho internacional, sino que ponen en un alto riesgo inminente, ¿no?, a la humanidad. Vamos a conversar con el doctor Oscar Esquiapa en breve sobre estas perspectivas de análisis y qué es le espera realmente al derecho internacional, cómo aplicamos, cómo exigimos el respeto del derecho internacional y la práctica de los estados hacen todo lo contrario. Regresamos en breve con esta entrevista con el doctor Oscar Esquiapa. Bien, amigos, regresamos entonces al bloque de actualidad en el programa Entérate con Lely y estamos vía Zoom con el doctor Oscar Esquiapa. Muy buenas noches, doctor Esquiapa. Muchísimas gracias por estar en nosotros, ¿no?, en Entérate con Lely. Muy buenas noches, doctora Leslie. Un enorme gusto. Doctor Oscar Esquiapa, realmente ha concitado la atención en estas últimas semanas de junio la intervención de los Estados Unidos a Irán de bombardear sus plantas, sus centros nucleares, que ahora, de acuerdo a la misma operación de inteligencia de Washington, ha dicho de que no se ha destruido, sino que se ha retrasado el proyecto, ¿no?, de nuclear de Irán. Pero dígame, esta intermediación, esta forma de intervenir de los Estados Unidos, ¿realmente se debe a esa intervención que Irán e Israel hayan hecho un alto al fuego? Mire, bueno, hay que, digamos, ubicarnos en el contexto completo. En Ujú. primer lugar, de acuerdo a la propia inteligencia estadounidense y al propio director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, eh, no hay evidencia y no había antes del ataque estadounidense evidencia alguna de que Irán estuviera desarrollando armas nucleares. El proyecto de armas nucleares iraní, de acuerdo a la diversa fuente de inteligencia internacional y al propio gobierno de Irán, fue paralizado en el año 2003. Es decir, desde entonces, hace 22 años, Irán lo que ha seguido es fortaleciendo sus capacidades para producción de energía atómica para usos pacíficos, lo cual es perfectamente lícito y permitido. Eh, Ahora, después del ataque estadounidense, viene también nuevamente las fuentes de inteligencia estadounidenses que todavía no tienen un diagnóstico concluyente, digamos, pero las indicaciones iniciales apuntan a que no se habría disminuido de un modo radical la capacidad de procesamiento de combustible nuclear por parte de Irán, ¿no? Es decir, que en todo caso el resultado de este ataque, en el mejor de los escenarios, habría sido simplemente un retraso Sí. en la capacidad Ujú. de Irán O sea que no se ha alterado ningún componente, sino simplemente se ha retrasado un supuesto proyecto de armamento nuclear que está gestándose
en estas plantas que tiene Irán, ¿no? Ahora, esta intervención bélica de los Estados Unidos, ¿no? Digamos, atacar a Irán, ¿no? Y de pronto decir, ahora sí, no siéntense a negociar. Digamos, ¿cómo entendemos esta práctica estatal con el derecho internacional que estudia los medios de resolución de conflictos? Bueno, yendo nuevamente por partes, en primer lugar hay que caracterizar jurídicamente el ataque estadounidense contra Irán y es manifiestamente violatorio del derecho Ujú. internacional e incluso según sectores importantes de constitucionalistas estadounidenses es incluso inconstitucional porque de acuerdo a la constitución estadounidense, el presidente Trump debió haber recabado previamente autorización del Congreso, cosa que no hizo. Pero claramente el ataque estadounidense es una violación de los preceptos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, particularmente el artículo 2.4. Y de diversos otros instrumentos internacionales, más aún con el ingrediente que ya había señalado que de acuerdo a las propias fuentes de inteligencia de la propia directora de inteligencia estadounidense, la señora Tulsi Gabbard, que hace pocas semanas atrás declaró de que no había evidencia de que Irán estuviese desarrollando armamento nuclear. Todo eso agranda, digamos, la situación. Ahora, eh, eh, convocar a una negociación en estas circunstancias, en realidad, claro, a Irán eventualmente le conviene la apariencia de una negociación porque eso le va a permitir continuar desarrollando de su programa de enriquecimiento de combustible nuclear, ¿no? De conversión de uranio, eh, y seguir hacia adelante sin que sus capacidades en esa materia hayan sido disminuidas de un modo radical, ¿no? Así es que la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué sentido ha tenido este ataque si no ha eliminado la capacidad de producción nuclear de Irán? Ujú. Y además, también es un poco para aumentar el ego y la vanidad del propio presidente, ¿no? De los Estados Unidos, que ya nos está acostumbrando justamente a introducir mecanismos coercitivos, ¿no? Intimidatorios, amenazantes, y lo está haciendo, ¿no? Hoy en la cumbre de la OTAN, ¿no? Él ha dicho de que Estados Unidos es el que más aporta al presupuesto de la OTAN, ahora ha solicitado que sea el 5% del PBI de todos los estados que lo integran. España, Francia, Eslovaquia, Italia tienen serios problemas, ¿no? Con la propuesta de Trump, ¿no? Con relación al 5% del PBI. Entonces, ¿para qué se está dando esta cumbre? Para que los estados puedan tener un aumento de presupuesto, es decir, ¿no? Yo destino mayor presupuesto para la OTAN y le tengo que quitar, ¿no es cierto?, presupuesto para financiar, por ejemplo, proyectos, programas de bienestar social, ¿no? Para poder atender las líneas de pobreza que tienen los estados o requerimientos de satisfacción en exigencias de derechos sociales. O sea, yo les voy a quitar una parte de este financiamiento, ¿no? De servicios estatales a la ciudadanía para poderle dar un poquito más de presupuesto a la OTAN. Esa es la lógica. Es lo que está diciendo España. España no está de acuerdo. O sea, dijo, voy a dejar entonces de satisfacer derechos, ¿no? Y voy a darle presupuesto a la OTAN. Ese es el problema que tiene España en estos momentos y le sigue Francia, que no está muy contenta. Sí, se está logrando una cierta fórmula de transacción porque se ha establecido, se está acordando que ese 5% estaría compuesto por 3.5% que sería gasto militar directo de modo efectivo y el 1.5%
que serían inversiones que favorezcan el despliegue de capacidades militares, que puede ser construcción de carreteras, incluso construcción de hospitales, etcétera, digamos, ¿no? Eh, Además, es cierto que Estados Unidos aporta un componente sustancial del presupuesto de la OTAN, pero esos son aportes boomerang, por así decirlo, porque eh, eso significa también que los vendedores, los fabricantes y vendedores de armas estadounidenses tienen mayor mercado, porque buena parte de ese dinero regresa precisamente a través de compras militares de equipos estadounidenses. Entonces, es necesario pues colocar las cosas en su justo punto. Ciertamente un mayor gasto militar va a significar la necesidad de compensarlo con una disminución de, por ejemplo, inversión social o en particular, por ejemplo, de ayuda al desarrollo que brindan los países industrializados, ¿no? Hacia los países. Y más aún, doctor Esquiapa, cuando tenemos de por medio también otra agenda que yo creo que se va a elasticar, que es los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque eso llega en 2030 y no vamos a dar un resultado óptimo, ¿no? Porque hemos tenido un cruce transversal con el tema de pandemia, nos ha retrocedido algunas décadas hacia atrás, nos ha retrocedido décadas en el desarrollo. Entonces, no vamos a poder cumplir con estos 17 objetivos. Entonces, los estados tienen pendiente estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Está de por medio el aumento de presupuesto para la OTAN, ¿no? Y también cada estado tiene la obligación de satisfacer derechos, ¿no? Con relación a su ciudadanía a través de gestión y política. Entonces, vamos a retornar un poquito al derecho internacional. Doctor Oscar Esquiapa, realmente hay una preocupación muy seria con relación a la sostenibilidad del derecho internacional. Nosotros, los que estudiamos el derecho internacional, sabemos que existen herramientas diplomáticas de solución de controversias, sabemos cuáles son las obligaciones de los estados. Sin embargo, la práctica de los estados nos están dando una lección que se dispara, que contradice el derecho internacional, ¿no? Sobre todo la personalidad propia de presidente de los Estados Unidos. ¿De qué manera no va a afectar esta práctica de los estados con el propósito que se quiere realmente de llegar a que los estados resuelvan sus controversias por medios pacíficos? Israel le dijo un alto a Irán, pero Palestina le está diciendo, oiga, ¿y nosotros qué? ¿No? Usted ha hecho un alto con Irán, ¿y nosotros qué? Usted sigue atacándonos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta encrucijada, doctor Oscar? Mire, sí tiene usted total razón, es extremadamente preocupante lo que viene ocurriendo. La humanidad había logrado, a partir de la dolorosísima experiencia de las dos guerras mundiales, se alcanzó un cierto consenso en términos de gobernanza internacional, se crearon mecanismos multilaterales, comenzando con el sistema de Naciones Unidas, que está por cumplir 80 años de existencia, eh, y se alcanzó un relativo respeto de las normas internacionales por parte de los diversos actores, incluso en la época de la Guerra Fría había un cierto consenso respecto al respeto de estas normas del derecho internacional. Eso lamentablemente se ha perdido y se ha perdido de un modo atroz, y hay que decirlo además, no solamente son los regímenes autoritarios, que no se rigen por normas democráticas los que están a la cabeza de esta vulneración del derecho internacional, sino son países como Estados Unidos o el caso de Israel. Hoy mismo nomás las noticias dan cuenta de la muerte de casi 50 palestinos que estaban tratando de obtener alimentos para sus familias, asesinados por de tropas israelíes. Esto es extremadamente preocupante, es una regresión hacia un escenario que pensábamos superado ya definitivamente para la humanidad, ¿no? Aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad.
de los cuales el propio pueblo judío fue víctima fundamental, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, a través del genocidio del Holocausto. Eh, eh, Pensábamos que todo esto había quedado atrás y sin embargo hoy ha regresado con gran fuerza y como una terrible pesadilla, y quienes debieran estar a la cabeza de la defensa del orden internacional, de las normas del derecho internacional, como son por ejemplo los Estados Unidos, hoy lamentablemente son cómplices de la violación de estas mismas normas. Naciones Unidas se firmó un pacto civil, una renovación de compromisos, el Pacto del Futuro, al que se le llamó en septiembre del año pasado, y en esta cumbre que se viene por el 80 aniversario de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué se estima, doctor Oscar Esquiapar? ¿Nos quedamos en la idea de una nueva, refundar este proyecto, volver a hacer un nuevo pacto mundial? ¿Refundamos Naciones Unidas porque no le veo futuro? Mire, no sé si exactamente haya que refundarlo, pero sí hay que introducir reformas sustanciales en el sistema de Naciones Unidas. Es claramente disfuncional, no está teniendo la capacidad de responder a los retos actuales. Y una de las reformas fundamentales tiene que ver con el indebido ejercicio del llamado El derecho de veto. veto Ah, de, sí. de las cinco potencias, que obviamente es lo que ha llevado a un instrumento, de una instancia fundamental de Naciones Unidas como es el Consejo de Seguridad, a que sea absolutamente ineficaz para enfrentar todos estos escenarios de conflictividad mundial. Así que reformas fundamentales se requieren a gritos. Creo que hay que poner acento justamente en reflexionar qué reformas son las que se requieren y cómo avanzamos en ese rumbo. Ujú. Doctor Pérez Chiapa, ya para finalizar la entrevista, en ese entendido, ¿no? Cuando se dio la agresión de Rusia y Ucrania, la administración Biden salió a criticar la actuación de Rusia, de agredir la soberanía de Ucrania, apoyó a Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos interviene en donde no lo llama, ¿no? Entonces ataca a Irán, pasa por encima de la Carta de las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿A la Carta de las Naciones Unidas o a los Estados Unidos de Norteamérica? Mire, obviamente tenemos que tener una absoluta lealtad a las normas internacionales y la Carta de Naciones Unidas ha sido definida por algunos especialistas como la constitución de la humanidad, ¿no? O Ajá, por lo claro. menos Ujú. una aproximación hacia esa idea, hacia ese concepto. Y a la vez hay que reconocer que el orden internacional, entre otras cosas, por no contar con una autoridad supranacional que pueda imponer pues A ese punto iba. disciplina y acatamiento, está pues fuertemente condicionado por las realidades del poder real. En Ajá. este caso pues eso es algo que beneficia para mal, pero a los Estados Unidos, ¿no? Es lo Que que quiso hacer, es lo que ha hecho con Irán. Esa es la lectura que nos ha dejado todos, ¿no? así es. Esa es la lectura. O sea, dice, si tú continúas, ya sabes lo que te va a pasar, ¿no? Te Así es. desaparezco, ¿no? Y su Así. alineamiento con Israel, digamos, en condiciones absolutamente inaceptables. O sea, la tragedia humanitaria, la violación masiva de normas del derecho penal internacional por parte del actual gobierno de Israel es algo clamoroso y sin embargo cuenta pues con la complicidad explícita particularmente del gobierno de Donald Trump. Doctor Oscar Esquiapa, pregunta final. Sería en este contexto que vive la humanidad y que nosotros que estudiamos el derecho internacional está en nuestro ADN de todos los días. ¿No cree usted que ha llegado el momento de proponer también una reforma en el derecho internacional? Yo sé que no existe derecho internacional si no hay cooperación de los estados, pero la verdad es, los estados no están cooperando con el derecho internacional. Sus prácticas, lo dice absolutamente todo, está desnaturalizando, ¿no?, la esencia misma del derecho.
¿Por qué no crear? Una de las debilidades del derecho internacional es que no tiene una centralización, un órgano de coacción o coerción que pueda regular el comportamiento de los estados, digamos, eh, ante una violación de la norma internacional, pues entonces una consecuencia de una asunción de responsabilidad y valgan verdaderas sanciones que hagan sentir a los estados. ¿No cree usted que ya ha llegado el momento de poder pensar en esta reforma sustancial del derecho? Doctora Leslie, mire, es sumamente interesante la reflexión que usted plantea y sumamente oportuna. Ujú, Eh, a la vez, creo que hay que plantearse qué es lo que están fallando, las normas o el cumplimiento de las normas. Y por lo que usted misma señala, en realidad es lo bien. segundo. Ujú, Entonces, tal vez en donde tenemos que poner mayor acento es en cómo mejoramos los mecanismos de gobernanza internacional, que implica justamente contar con mecanismos coercitivos para hacer exigible el cumplimiento de las normas que ya hemos adoptado. Uno de los problemas que tenemos en la diplomacia internacional es que estamos llenos de discursos, de promesas, así es. de toda clase de instrumentos formales, pero que con muy poco nivel de acatamiento, pues, ¿no? Entonces, Ujú, tenemos que avanzar en la dirección que usted señala. ¿no? Sí, ha silenciado la intervención de los Estados Unidos, ha silenciado a la comunidad internacional. Los estados se han quedado mirando el espectáculo que ha hecho en Irán, porque ha sido un espectáculo que ha dado al mundo, ¿no? Y todos se han quedado prácticamente mudos, Uh -huh. callados. Me dijo, yo no hablo porque si hablo me ataca, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese contexto y no sé a qué nos pueda llevar eso, pero yo coincido con usted que es en el tema del cumplimiento, ¿no? Pero también creo que hay que ajustar las tuercas en el derecho internacional, en el sentido de que la cooperación no está funcionando, ¿no? No nos está funcionando porque los estados no están teniendo esa voluntad, no quieren cooperar. Entonces, Así es, en efecto, ¿no? El discurso está a kilómetros de distancia de lo que es la práctica de los propios estados, digamos, ¿no? Entonces, y ahí, mire, todos tenemos que reflexionar y yo creo que parte de la reflexión que usted válidamente plantea tiene que ver también con el Perú. ¿En qué medida nosotros estamos cumpliendo adecuadamente nuestras obligaciones internacionales de cooperación? En un contexto, además, fíjese usted, en el cual estamos enemistados con varios de países, algunos incluso países vecinos, o en otros casos tenemos por lo menos relaciones extremadamente frías y poco colaborativas, ¿no? Cuando los desafíos que incluso ya en la esfera nacional, en términos de seguridad nacional y todo enfrentamos son inmensos. Entonces, tenemos que mejorar los mecanismos de cooperación internacional y tenemos que comenzar por casa. Muchísimas gracias, doctor Jerezquiapa, por estar con nosotros en el programa Entérate con Lely. Siempre es un placer escuchar a un destacado jurista y analista internacional. Muy buenas noches, doctor. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias a usted. Todo lo mejor. Saludos.